Buenas noches, esta es otra edición de Crónicas del Misterio. Me encuentro en este momento caminando hacia una radio FM Class, donde voy a colaborar en un programa que aborda temas del misterio. Así que vamos a ver si podemos grabar el evento. Vamos con eso. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otra nueva emisión de Punto Cero. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta tercera temporada de nuestro programa, en el que vamos a estar comentándoles hoy sobre los encuentros cercanos. Hoy vamos a empezar, tenemos un programa bastante movido porque tenemos un invitado muy especial, ahora se los voy a presentar, pero antes les voy a contar de qué se va a tratar el programa. Como muchos de ustedes ya sabrán, cuando se estudia el fenómeno ovni, se lo separa en cuatro diferentes tipos de encuentros cercanos. Hoy vamos a hablar de los encuentros cercanos del primer tipo, que es cuando se ven objetos o luces en el cielo. Después, los encuentros cercanos del segundo tipo son cuando se encuentran huellas de aterrizaje de estos objetos. Los encuentros cercanos del tercer tipo son cuando hay contacto con los tripulantes de dichos objetos, y los encuentros cercanos del cuarto tipo es cuando la víctima es conducida dentro de la nave y se producen experiencias de las más variadas índoles. Para contarles todo esto no voy a estar solo, como siempre va a estar mi compañero Alexis Colarici. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Cómo estás, Gonzalo? Contentísimo de volver ya a la tercera temporada. Es increíble que esto siga creciendo tanto y teniendo tanto auge. Es como, desde que empezamos, es como una bola de nieve que fue creciendo y tomando una pendiente increíble y abarcando por todos lados. La verdad, feliz con todo el apoyo que recibimos de afuera, esperando. La gente está esperando que volvamos. Es increíble que nos pidan. Es increíble. Llega un punto que te diga, bueno, loco, estoy haciendo las cosas bien. Contento, feliz acá. Y feliz con la gente, que esta mesa cada vez se hace más grande. Por nuestro querido invitado hoy. Y una nueva integrante que ya que vos las presentes, porque me parece que vos te tenés que llevar las flores de esto. Y te voy a contar, volviendo al tema. Bueno, vamos a tocar un clásico, ¿no? Un clásico que nos gusta a todos. Un clásico muy, no sé si vamos a decirle quemado entre comillas, pero que se va siempre revitalizando con aniversarios de guerra, con aniversarios de sucesos, cosas nuevas, cosas viejas, cosas que se desclasifican y cosas que gente se atreve a contar después de tantos años, porque el paradigma cambia y se empiezan a escuchar esas anécdotas que antes se reprimían, ¿no? Tal cual, así es. Vamos a estar explorando un poco la historia. Vamos a contar muchos casos sobre Argentina de este fenómeno en particular. Y también, como acá decías, Alexis, estamos con una nueva integrante de nuestro equipo. Ella se llama Daniela Robles Boiler. Buenas noches, Daniela. Hola, buenas noches, Alexis. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por permitirme formar parte del programa. Y les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? A nuestro WhatsApp al 11 44 40 30 15. También se pueden comunicar por mail a programa.0radio@gmail.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Nos pueden encontrar como Punto Cero Radio. También, por supuesto, nos pueden escuchar en vivo a través de la Radio Class FM 91.9 o a través de su web. También nos puedes escuchar los programas que ya están emitidos buscándonos en YouTube o en la plataforma evox.com como Punto Cero Paranormal. Así es. Así que todos los que quieran ponerse al día con nuestros programas anteriores lo pueden hacer a través de esa plataforma. Como siempre va a estar también con nosotros conduciendo este bólido descontrolado Marisa Cerillo en los controles. Y como les contaba, esta va a ser una noche muy particular porque vamos a tener un invitado especial. Su nombre es Gustavo Bogiano. Y si bien él se autodefine como un divulgador, es un investigador del fenómeno ovni en toda regla. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Hola, buenas noches a toda la gente de Clase FM. ¿Cómo andás, Gonzalo, Alexis, Daniela? Un gusto estar con ustedes esta noche. Y mirá, sí, me considero un difusor de información porque no he hecho tanta investigación de campo como debería. Aparte es la experiencia y los años. Y yo
En lo que es investigaciones tengo poca, pero en lo que es recopilar información o ir a lugares donde ha habido eventos anómalos, sí, siempre lo he hecho por hobby anteriormente, y hace unos años me empecé a implicar más con algunos grupos ufológicos y empecé a compartir las experiencias. Buenísimo. Gustavo se va a quedar con nosotros toda la noche, todo el programa, así que te invito a que participes de la mesa cada vez que lo creas oportuno. Por supuesto. Y además, bueno, vamos a hacerte una entrevista en toda regla para saber sobre un caso muy particular que tal vez ustedes sepan, que nos están escuchando, de unos casos que vinieron bastante extraños ocurriendo en La Pampa este año. Ahora vamos a contarnos porque él estuvo ahí, estuvo en el lugar, estuvo hablando con la gente, entonces nos va a contar su propia experiencia. Pero para empezar con esta noche, ya vamos a ir abriendo, y les voy a contar de un caso muy particular ocurrido en Colombia. Y es un muy particular porque, si bien en este programa ya contamos varios casos de este estilo, con este resultado, no son tan comunes. Y vamos a hablar de una persona que falleció de manera muy extraña después de haber tenido un encuentro cercano del primer tipo. El punto cero de esta historia es el 4 de julio de 1969 a las 7 de la tarde. Esto ocurrió en Anolaima, que es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, que está ubicado en la provincia de Tequendama, en Colombia. Gustavo está asintiendo con la cabeza, creo que entiende todo lo que estoy hablando. Es el caso de Arsenio Bermúdez. Es el caso de Arsenio Bermúdez, exactamente. Un clásico de la ufología latinoamericana. Tal cual. Nunca lo habíamos tocado en este programa. ¿Quién era Arsenio Bermúdez? Era dueño de una finca que se encontraba en esta localidad de Anolaima. Y resulta que estaba con su familia, con su sobrino, con su hermano y sus sobrinos. Y uno de los chicos, Mauricio Ñeco, de 13 años, vio una luz en el patio de la finca. La cuestión es que empezó a gritar para llamar al resto, y se juntaron los primos y los tíos a ver esta luz. Los primeros que lo vieron fueron el mismo Mauricio y sus primos Enrique, Marina y Andrés, hasta que empezaron a gritar por el susto que vieron, y hay alrededor de 13 personas fueron testigos de este evento. Pero vamos a dejar que nos cuente la historia el mismo Mauricio. Un objeto no muy grande, quizás unos 2 metros de diámetro, perfectamente esférico, que no producía ningún tipo de sonido, de una luz ámbar, como de las luces de los postes, pero un poco más clara. Y cuando gritábamos, claro, salieron aquí al frente de la casa mi tía, mis hermanas, el resto de mis primos, Arcesio, la hermana, quienes cuidaban y ayudaban en la finca en esa época. Todos salimos aquí al frente y quedamos perplejos ante esto que flotaba aquí en el espacio. Este es el fragmento de una entrevista que Mauricio otorgó al diario El Tiempo, que es un medio de comunicación muy conocido en Colombia. Y lo que pasó fue que, por el ruido generado por los chicos, por todo este escándalo provocado debido al susto, a la impresión del evento, la gente empezó a salir y a vislumbrar lo que estaban viendo los chicos, que era esta luz extraña, como decía Mauricio, de aproximadamente 2 metros de diámetro y de un color ámbar. Una de las cosas más interesantes que cuenta es que esta luz no emitía ningún sonido y no emitía sombra tampoco. Y vamos a dejar con Mauricio que nos siga contando su historia. El objeto se desplazó hacia este sector. Arcesio cruzó a través del cultivo de moras y un primo y yo cruzamos a través de la casa y subimos a ese sector de esos donde hoy están esos árboles, ese tanque, y desde allí vimos que Arcesio, al haber cruzado aquí, salió al otro lado del cultivo, que no era muy grande, y se encontró con que el objeto había descendido casi a nivel de piso y estaban uno frente al otro a unos pocos metros de acá, y los veíamos claramente desde esa parte alta. Después de haber corrido, Arcesio llegó más o menos muy cerca a este punto y se encontró, porque él venía corriendo y mi primo y yo ya habíamos llegado arribita,
se encontró con que el objeto había bajado a una distancia aproximada de unos 11 metros y estaba a nivel del suelo. Y se encontraron acá, y desde ese sector que habíamos llegado mi primo y yo, los veíamos acá, a ellos dos uno frente al otro, pero nosotros estábamos pues en ese otro sector, viéndolos desde más arriba y más lejos. Y así permanecieron quizás un par de minutos, un poco más, un poco menos, y repentinamente el objeto se levantó y desapareció, así como ciencia ficción, dejando un destello de luz. Y no quedó sino una pregunta entre todos nosotros: ¿qué era eso? Ante tan extraordinario evento, los chicos no durmieron, no pudieron pegar ojo en toda la noche. Cuentan que se juntaron todos en el living de la finca, y al despertarse el otro día, el señor Arcesio no pudo levantarse de lo mal que se sentía, empezó con vómitos y demás. Lo trasladaron al hospital, y el médico que lo atendió no pudo diagnosticar otra cosa que una gastroenteritis. Decía que todos los síntomas que tenía correspondían a una gastroenteritis, salvo uno de los síntomas, y era que el cuerpo tenía una temperatura extremadamente fría y no podían entender qué había pasado, por qué le estaba pasando eso. Lamentablemente, Arcesio falleció 3 días después de este evento, y bueno, no se sabe si fue porque, como no se pudo diagnosticar una enfermedad concreta, no se pudo saber por qué exactamente falleció, no se sabe si fue a raíz de este evento o no. Pero el misterio está a punto de empezar ahora, porque además de todo esto, muchos investigadores del fenómeno OVNI empezaron a acercarse a la zona para poder estudiar el cuerpo, porque decían que podía llegar a tener restos de envenenamiento por la radiación, cosas que acá nosotros ya contamos muchas veces, por ejemplo cuando hablamos del caso Injarvi, del envenenamiento por radiación de los testigos. El punto es que la familia se negó completamente a exhumar el cuerpo, o a que usaran el cuerpo para estudiarlo. ¿Qué pasó? El cuerpo estaba enterrado en el cementerio de Bogotá, y debido a que estaba en ese cementerio tenían que esperar un tiempo mínimo para poder exhumarlo y trasladarlo. Pasaron 6 años, y cuando lo exhumaron justamente para poder trasladar el cuerpo, se dieron cuenta de que el cajón estaba completamente vacío. Nadie sabe qué pasó con el cuerpo de Arcesio, dónde fue a parar o quién lo sacó del cementerio, ni para qué. El escritor y periodista Esteban Cruz, de Colombia, estuvo investigando este caso y así nos lo cuenta. El cuerpo de Arcesio Bermúdez desapareció de la tumba en medio de una investigación de ufólogos. Aquí hay gente que dice que vino la CIA y el FBI, pudo haber sido, pero los que vinieron realmente eran centros de investigación de ufólogos de varios países. Que hubieran venido científicos infiltrados y eso no hay pruebas, pero puede haber pasado. Cuando el cuerpo desaparece, a pesar de que nadie sabe dónde está, pues uno podría pensar que eran los que estaban investigando o muchos obsesivos del tema los que estarían encantados de tener ese cuerpo para seguir estudiándolo. Estarían encantados de tener este cuerpo para seguir estudiándolo. No sabemos dónde está, quién lo robó. Sin embargo, este gran misterio nos abre la puerta a otro gran misterio. ¿Para qué querían ese cuerpo realmente? Y en definitiva el cuerpo no volvió a aparecer, y es otro misterio derivado del avistamiento. Así que lo conocías, Gustavo, este caso. Sí, es uno de los casos más clásicos de la ufología, digamos, colombiana. Existen otros, pero este fue como el más relevante porque atravesó fronteras. Ahora, haciendo una aclaración sobre el paradero del cuerpo de Arcesio, los familiares lo retiraron justamente para evitar la profanación. Ahora, ¿dónde está? Eso solamente lo saben los familiares, y no sé si están todos vivos, pero no es un misterio, no se lo llevó la CIA. No querían que lo toquen. Y un dato más sobre lo raro que fue el deterioro físico de Arsenio, aparte de la baja temperatura, la cristalización de la sangre, que fue otro detalle que ha pasado en algunos otros casos. Ahora, me gustaría hacer un paralelismo con el caso ultra archiconocido de Travis Walton, que le pasa exactamente lo mismo, pero a diferencia de Arcesio, no sufre una abducción.
Ahora, Travis Walton en el año 2019 en un congreso de Entre Ríos hizo un momento bisagra dentro de la experiencia y nos dijo que después de mucho tiempo de meditarlo se dio cuenta que los extraterrestres le habían salvado la vida, porque el rayo que le había caído en ese momento lo pudo haber matado. En este caso, al no salvarlo a Arcesio, bueno, vemos el lamentable final que tuvo este personaje. Para quienes no sepan, pueden ver una película muy conocida también que se llama Fuego del Cielo. Sí, que es un homónimo libro. Exactamente, cuenta la historia de Travis Walton, y es un caso que nosotros ya contamos en este programa también, en un programa que hablábamos de abducciones, creo que incluso se llama Abducciones. ¿Y dónde pueden escuchar nuestros programas ya emitidos, Daniela? Nos pueden encontrar, recuerden, en YouTube y en la plataforma evox.com. Otro de los casos ovnis que por lo menos a mí más me impresionó por la calidad de la evidencia es un caso ocurrido en Ciudad de México el 22 de mayo de 2009. Antes de contarles de qué se trata, porque en realidad es muy cortito, les quiero contar cómo surge el caso. Era un caso que yo ya conocía hacía bastante, tenía el video por ahí y me había impresionado mucho. Pero ¿cuál es el tema? Investigando por este programa me vengo a enterar que son 2 videos de este caso. El primero encontrado por Pedro Hernández. Y la primera persona que difunde este caso es el periodista mexicano Jaime Maussan. ¿Qué pasa con Maussan? La verdad es que yo no conozco toda la trayectoria de Maussan, no conozco todo el trabajo de él. Pero los que sí conozco son principalmente 2. El ser de Metepec y esto que quiso armar hace unos años del evento Big Witness. El ser de Metepec es un cadáver que Maussan hace muchos años viene defendiendo que es el cadáver de un extraterrestre. Se le hicieron muchas pruebas y resulta que es el cadáver de un mono tití. Hoy él sigue diciendo que es el cadáver de un extraterrestre, y de hecho se ofendió con toda la gente que le hicieron estudios al cadáver y dieron los resultados que dieron. Y entonces ahora no permite que nadie lo toque, que no permite que nadie más le haga estudios porque está ofendido por los resultados que obtiene. El segundo caso es el tema de Big Witness. Es un evento que él estuvo organizando, creo que por allá por el año 2012-2013, en el que aseguraba que había conseguido una foto de una momia extraterrestre. Sí. Y armó un evento en el que supuestamente iba a ser la revelación mundial de la existencia extraterrestre en la Tierra. Pero resulta que incluso una semana antes del evento, o 2 semanas antes, se había salido a la luz de que la momia se trataba de una momia precolombina, de un niño precolombino. Entonces, ¿qué pasa? Los 2 casos que yo conozco que él estudió de punta a punta son 2 casos de fraude. No sé si él cometió el fraude o si lo engañaron a él y él los divulgó. Eso no lo sé. Pero quería contar eso para que sepan que, bueno, Jaime Maussan fue el primero en divulgar este caso, así que yo pensaba que era una prueba completamente fidedigna, pero ahora no sé por justamente quién es la persona que lo divulgó. Pedro Hernández, el 22 de mayo de 2009 en Ciudad de México estaba filmando el cielo y filmó un objeto en forma de esfera, con la particularidad de que lanzaba esferas más chiquitas por los 2 costados y inundaba el cielo con esas esferas de luces. Incluso en una parte del video se ve un avión que pasa cerca, no pasa cerca, pero se entra dentro del plano de la cámara y se puede ver justamente a qué distancia estaba este objeto. Esto lo recibió Jaime Maussan, él lo divulgó por todos lados, mucha gente le dijo que estaba hecho por computadora y no lo tomaba en serio, pero una semana después apareció otro video de Alfredo Carrillo Romero filmando el mismo evento, pero desde el otro, claro, exactamente, desde otro punto de la ciudad. Entonces se veía el objeto, pero ya no se veía luminoso porque estaba a contraluz de una nube, se veía oscuro, pero se veía exactamente lo mismo. Este es uno de esos casos que para mí era una evidencia completamente verídica, locuaz, porque era un mismo fenómeno, un mismo evento, filmado por 2 personas diferentes en 2 puntos opuestos de la ciudad, y eso se ve en el reflejo de la luz que le da al objeto.
es un caso muy, muy interesante. Esto vos lo conocías también. Sí. No estaba muy al tanto porque, bueno, no tengo mucha afinidad con Jaime Maussan. No por nada personal, sino porque en los últimos casos que he tenido que pude leer a través de los años, por ejemplo, no sé lo que hace el de Jonathan Reed. No, la verdad que no. Muy bueno, interesante. De hecho, hizo mucha prensa con ese caso Jaime Maussan. En algún momento, si querés, te paso la data. Dale, pero contale un poquito ahora. Bueno, resulta que era un veterinario americano que se fue a pasear por los bosques de California con su perro. En un momento el tipo se empieza a sentir mal y nota a lo lejos un pequeño triángulo flotando en medio del bosque. Y él estaba con su cámara filmadora porque salía y se hacía los primeros videoblogs, digamos que de la época de los 90. Entonces decide acercarse. Lo interesante del video es que cuando se acerca al objeto empieza a haber un tracking, una interferencia, y él dice que empieza a sentirse totalmente descompuesto de una manera tremenda. Y cuando el tipo estaba derrotado en el piso y el perro se puso en alerta, lo empezó a cuidar, dice que ve bajar el famoso gris con su enterizo negro de la navecita y se le va acercando. Entonces, como que en un arrebato de fuerza pudo agarrar un palo que encontró y le dio en la cabeza al gris y lo desmayó. Ah, sí, ya sé ese y caso. Se lo llevó a la casa. Que después decía que tenía un dispositivo que se transportaba. De ahí viene el brazalete. Otro fantoche más. No me vas a decir que no. Hizo otro fantoche más. Ya sabía que se lo iban a reconocer enseguida. Sí. No lo saqué por el nombre, pero sí. Sí, Jonathan Reed. Ojo, es interesante el caso. De hecho, la filmación se ve bastante real. El muñeco estaba muy bien hecho. Yo creo que la arruinó cuando sacó lo de la del brazalete. Si lo hubiese hecho eso, yo me lo hubiese recreado bien. Vos sabés que era una historia interesante, a la altura de otras historias americanas parecidas, como la de Barney Betty Hill. Hasta que sacó lo de brazalete y se la jugó con hacer una edición de los 90. No, sí, horrible. No hablamos de objetos especiales, o un programa, me parece que tocamos algo de esto. No, al final no lo hicimos ese programa. Esto estaba. Estás viendo el futuro. Esto estaba. Exactamente. Así, bueno, y este caso también lo contaba Maussan, entonces eso no lo sabía. Exactamente, sí, fue uno de los primeros casos. Junto con el que acabaste de contar, el del extraterrestre que era un mono tití, bueno. Y hoy en día defiende con capa y espada lo de las momias de tridáctilas. Bueno, la de 3 dedos de Nazca. Uh-huh. Por Dios, discúlpenme si me está escuchando alguien de la comunidad peruana que defiende a las momias extraterrestres. Pero bueno, no considero que sean extraterrestres. Bueno, yo no estoy al tanto tampoco de ese asunto. No lo sigo mucho a Maussan porque ya no es santo de mi devoción. Entonces... Y no, tampoco mío, por eso es que no. Alguno que otro caso, como el ovni de las lomas, ¿viste? Algunos que han resonado acá, los seguí, pero no en profundidad. De hecho, ha estado activo muchos años Maussan, Claro, sí, hace muchísimos años. Sí. Y ahora vamos a acercarnos más a nuestro país, vamos a volver a nuestro territorio, donde Alexis nos va a contar un caso muy, muy interesante. Sí, yo soy fanático de lo local, como lo saben vos y lo saben todos. Me gusta, porque uno cuando escucha estos casos se lo imagina muy lejos nuestro, que no nos incluye o que somos ajenos a que nos pase esto. Y a mí me encanta traer casos acá. De hecho, te voy a contar, mira, ahora buscando y haciendo memoria, yo les conté a todos, mi abuelo era piloto de la Armada y capitán de navío. Y me bombardeaba, mi abuelo era muy creyente, me bombardeaba con estas historias, con estas cosas, y pude encontrar algo referente a esto sobre la guerra de Malvinas. Bueno, todos saben que empezó en 1982, un conflicto de nuestro país con Gran Bretaña. Es trasfondo, ¿no? Esto se desclasificó, por así decirlo, en el 2006, ¿no? Más que nada el 14 de enero de 2006. ¿Quién lo desclasificó? Es anónimo, no quiso revelar su nombre. Nos sitúan en Santa Cruz, en Río Gallegos, para ser más específico. Entre el 4 y el 10 de abril había un grupo de soldados haciendo un relevamiento de la zona, alarmados por el contexto en el que estaban. En la estación militar El Cóndor, un soldado, que presuntamente fue el que reveló esta información, se acerca a su base. Cuando abre la puerta, desde atrás de él, lo típico, una luz incandescente, gigante, ruidos metálicos. Y lo más interesante es que mientras él iba a la base, estaba nevando. Y cuando ve esto, dejó de nevar. Se fue el frío, es como si el tiempo se hubiese detenido. Todos sus compañeros salen afuera, ¿no? Obviamente va a ver qué. Ellos
pensaban que era un tipo de defensa, tipo de arma, un nuevo tipo, o defensa nuestra, un avión nuestro, un Hércules, cualquier cosa que te podés imaginar en el contexto de guerra. Y no, eran 4 o 5 soldados que estaban parando ahí, y se quedan anonadados, porque salís y ves una tipo nave, ellos la escriben como una nave ovalada, pero muy brillante. Se la miran unos minutos, no se mueve, se queda estática, y desaparece entre los cerros. Al día siguiente, aparece un helicóptero, ¿sí?, en la base, con gente que no parecía ser normales. A ver, normales en el contexto de guerra, no eran soldados, parecían no eran soldados, eran personas trajeadas que no eran del contexto de ellos. Los llevan en su helicóptero a una base totalmente alejada de ellos en Ushuaia, y los ponen en un galpón y los obligan a sacarse la ropa, entregar las armas y todo tipo de pertenencias, anillos, cadenita, lo que fuese, para incinerarlo. No le dicen qué pasó, no le dicen por qué, Perdón, ¿se identificaron estas personas o simplemente llegaron y los llevaron? No, seguramente sí, pero en el relato él cuenta que él no los reconoció como altos mandos de ellos, o sea, no eran personas que habían visto con anticipación, pero sí tenían poder, okay. O sea, eran personas con poder para sacarlo de ahí. Okay. Se lo lleva, y no solamente estaban ellos, sino había otros pelotones de otras bases, ¿no? Y a todos le dijeron lo mismo, que se saquen la ropa, todas las pertenencias por peligro de contaminación. Y acá viene la parte que tocábamos con el otro tema. Le dijeron que no, porque habían estado expuestos a alguna supuesta radiación, que podía ser peligroso para ellos. Ninguno presentó absolutamente nada. Y en el pelotón, en el galpón donde estaban, empezaron a hablar con otras personas. Y otro grupo estaban volviendo a la base, y una luz gigante paró la nieve, le apagó el auto. Y lo más loco de esto es que como que se desvanecieron y aparecieron a 40 metros del auto ellos. Es loquísimo. Y cuenta que un soldado que le decían el Fuerte, que tampoco dieron nombre, esto también lo pueden sacar hasta en YouTube o en Crónica, pueden buscar el caso Ovnis de Guerra Malvinas con la fecha del 14 de enero de 2006 y les va a aparecer todo el relato completo, y también está en Crónica. ¿El Crónica, el diario? Sí. El programa, sí. Sí, decime. Y también pueden ver el programa Demonios, un programa de YouTube de mi amigo Carlos Yurchu, que le mando un saludo, que hace unos días contó el mismo caso, pero él lo llamó Los Hombres de Negro de Ushuaia. Bueno, yo no quería tocar Hombres de Negro porque no quería alargarlo más. Sí, es cierto, pero bueno, todo indica dentro de la casuística y el vocablo que usamos que pudieron haber sido. Tal cual, obviamente, la conspiración está acá. Obviamente, de ahí nace. De ahí. Vamos a tocarlo acá, Hombres de Negro, agentes encubiertos del gobierno. Es obviamente que esto es, para mí, no creo que para todos en esta mesa también, un acto de conspiración de algo, de un suceso que no querían que saliese como vos decías al principio, eso de revelar, decir que vieron algo en esa época como que no estaría bien visto, o como no sería normal, ¿no? Y más en el contexto de guerra. Y mira, en realidad hay otro factor en el que estuvo siempre Argentina, que el ministro de Guerra, hasta hace pocos años, cualquier clase de informe que era extraordinario o sobre alguna anomalía, hacía un informe y se lo enviaba a Washington. Desde el año 2000 y desde antes, que siempre hacen eso. No lo dicen públicamente, pero a raíz de un caso específico que pasó en el 2006 en La Pampa, nos enteramos que esas cosas estaban pasando, y eso quiere decir que si pasó ahora, hace 20 años atrás, estaba pasando. Pero hay un montón. De hecho, si nos ponemos muy estrictos con los relatos, tenés la gente que maneja aviones, o sea, los pilotos comerciales, sí. Tenés pilotos de caza. A ver, los pilotos argentinos en Malvinas, que eran los Pampa, que rozaban la superficie del océano, obviamente. Informaban ovnis, no solamente ovnis. Entonces, ahora hay más divulgación, como decíamos, porque se visualiza más. Y se han desclasificado archivos. Tal cual. Aparte tenemos la oportunidad todos tenemos hoy en día un celular. Entonces, tenemos la oportunidad de plasmarlo en una red social o compartirlo. Y en este momento, esa época, no había y se clasificaba, y ahora, como decís vos, se está desclasificando, por suerte, esto. Sí. Yo me acuerdo de una vuelta, y ya te vuelvo con vos, Gonza. Mi abuelo me contaba que, bueno, yo tuve que ir a Malvinas para un bautismo de guerra, yo era muy chico, yo me iré con él. Me contaba que también en esos idas y venidas a Malvinas para hacer el homenaje a los caídos, claro, una vuelta le golpearon el barco. No aparecía en ningún radar. Es rarísimo que un objeto no te aparezca en radar. Cuando los soldados se acercan a popa a mirar qué había pasado,
Era como si fuese un submarino en miniatura, que por la manera que giró y se sumergió, no era posible. O sea, viró como una manera, como si fuese un delfín, pero era metálico. Claro. Lo podríamos comparar con el OVNI Tic Tac, que fue nota hace mucho tiempo, porque estaríamos hablando de una tecnología similar por lo que estás describiendo. Bueno, a ver, decime, Daniela. ¿Qué es el OVNI Tic Tac? Es un OVNI que salió hace unos años atrás, corregime, 2019, se desclasificó los videos militares. Tres videos de aviones de combate americano que trataban de perseguir un objeto que se parecía a una pastillita de los Tic Tac, la blanca. Por eso el nombre. Por eso okay. Entonces lo bautizaron como OVNI Tic Tac y quedaron muy impresionados. Y a raíz de eso, después hubo toda una movida americana que se terminó el año pasado con la desclasificación y la aceptación del gobierno americano de la anomalía OVNI. Y quiero decirlo, hemos cambiado la era ufológica. A partir del año pasado, cuando un gobierno abiertamente admite la existencia de eso, cambiamos de era. Ya ha quedado todo lo de Roswell, ya sería la época vieja de la ufología. La edad de oro de la ufología. La de oro. Sí, los mejores casos también. Es como, vos lo disfrutás acá. La forma en que se mueven, ¿no? Es totalmente, va en contra de la ley de la física que planteamos nosotros. Esto. A ver, como yo amante de la física, que un objeto esté parado en el espacio sin propulsión es imposible. Y no voy a hablar más porque me voy de tema y corre el tiempo. Para cerrar el caso, hay un montón de fotos. El que la quiere buscar las va a encontrar porque son muy fáciles de encontrar. Igual las vamos a poner las podemos poner en nuestro video cuando metemos a YouTube. Hay mucho de la guerra de Malvinas y me parece muy interesante. De hecho hay muchas fotos que el que conocedor, bueno, seguramente Gustavo conoces, el Museo de Entre Ríos. Sí, he estado ahí varias veces. Qué buena onda. Bueno, ahora han Fabio Serpa, que en paz descanse, donó todas sus investigaciones al Museo OVNI de Entre Ríos, que le mando un saludo a Andrea y Silvia que nos están escuchando. Un saludo a Andrea y Silvia. Así que Pérez y Mondini. Un honor que nos estén escuchando esta noche. Es verdad, ¿vos viste el pedazo de metal que tienen? Sí, el translúcido, sí. Actualmente está roto porque un turista lo pisó. ¿Qué? Bueno. Pero durante años, bueno, le han dado la particularidad de que te lo dejaban tocar y sacar de una foto donde se veía el efecto translúcido del metal. Claro. Así que, pero sí, bueno, te quería decir que le han agregado un ala donde han puesto todas las investigaciones de Fabio Serpa y ahora está para visitarlo. Les recomiendo que cuando tengan un tiempo se peguen un fin de semana y vayan, que está muy bonito ahora el museo. Sí, bueno, lo vamos a planear y vamos a ir. Por lo pronto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la tanda. Así que antes de irnos les voy a mandar un saludo a Alexis Flores y a Pablo Lopardo de Villa Devoto, que nos están escuchando como siempre. Saludos para ustedes, muchachos. Cuando volvamos vamos a hablar con nuestros oyentes que nos están escribiendo, pero ahora vamos a hacer una pequeña tanda y ya volvemos. Un video captó actividad paranormal en la Universidad Chapañat de Mendoza. Varios trabajadores de la institución manifestaron en redes sociales su preocupación por el movimiento de objetos sin motivo aparente. En la filmación se puede escuchar un ruido metálico en un sitio donde no hay nadie, además de que se observa el movimiento de una silla por sí sola. Testigos afirmaron haber visto un ovni en el aeropuerto de Los Ángeles. El objeto de forma discoidal apareció cerca de la pista del aeropuerto. Un video que registraba el despegue del avión de pasajeros captó el momento en el que el bólido atravesaba el cielo a toda velocidad. Quiero mandarle un saludo muy especial a Mercedes Cristina Arocha Ojeda, que paró Star Wars para escucharnos. Muchas gracias, Mercedes. Y además hay gente que nos estuvo escribiendo al WhatsApp, nos estuvo escribiendo al 11 44 40 30 15. Así es, Gonzalo, nos estuvo escribiendo gente y tenemos muchos saluditos, los paso a comentar. Nos escribió Zule Victoria, qué bueno volver a escucharlos. Espero que esta temporada hagan una segunda parte de los mitos de Chuluchubu. De Cthulhu. De Cthulhu. Sí, Cthulhu. A veces se le dice Tulku, pero es Cthulhu. En realidad, lo que pasa es que ese nombre tiene una pronunciación que la lengua humana no puede pronunciar. Sí, sonaría algo así como en realidad. Exactamente, sí. Así que como lo pronunciemos está bien.
Después, bueno, Marcela Rodríguez también nos saluda, que dice que bueno volver a escucharlos. Juan Daria, también los compañeros acá de la radio, saludo de adelantados, arriba compañeros, mucha merd para Punto Cero, aparte Juan Maldonado, Flavia Pérez, Nazareno, Lorena Pangaro, Mazas, también Ricardo Bambino. También un saludo muy interesante desde Hong Kong nos están escuchando, chicos, quiero que lo sepan, así que le mando saludos a Alberto también, les mandamos un beso grande. Qué bueno, gracias Alberto, no sé qué hora de la madrugada será ya. Creo que son las 11 de la mañana, jueves. Ah, no, entonces no tenés mérito. No. Pobre. Y después también Carlos Giberti, ¿sí? Lo mejor para Punto Cero de encuentros musicales. Muchas gracias a todos por los saludos. El saludo a Marcela de Villarrasco, seguramente. Rodríguez. Marcela siempre estuvo con nosotros. La anterior temporada, todos los programas teníamos un saludo de ella. Así que Marcela, sos genial, o sea, siempre estás con nosotros. Te mandamos un saludo enorme y gracias por estar siempre de atrás. Es verdad, Marcela, muchas gracias. Siempre al pie del cañón. Y vamos a empezar este nuevo bloque, esta segunda parte del programa. Como adelantamos al principio, este año hubieron eventos muy interesantes en La Pampa, que fue donde justamente estuvo Gustavo. Y él me contaba por teléfono que La Pampa es el punto más caliente de actividad ovni en este momento en Argentina. Exactamente, Gonzalo, mira, vamos a hacer una pequeña introducción. El territorio de La Pampa, al ser tan abierto, inexplorado, porque prácticamente es un territorio de campo, parece que ha sido el lugar predilecto para las experimentaciones de estas entidades. A través del tiempo podemos ver casos como el de Julio Plagner, el de casos de los vaquianos y las luces malas, que podemos verlos documentados en toda la red últimamente. El año pasado, el caso de Jacinto Arauz, aunque está en duda, tiene unos ribetes interesantes, porque la mujer protagonista del caso de Jacinto Arauz ha aparecido en el año 2002, ya haciendo una aparición contando testimonios sobre entidades. Exactamente, se llama Irma Rick. Irma Rick, sí, en algún momento no se quiso decir su nombre, pero estaba en un libro documentado y de ahí salió a la luz. Ok, es un caso que ocurrió este último 16 de noviembre de 2021. Sí. Una señora que se encontraba en su casa, de repente manifiesta haber visto una luz cegadora. Exactamente. Y cuando recuperó la conciencia, bueno, ella desapareció 24 horas. Esto es interesante porque hay una denuncia policial hecha por el marido de esta mujer. Estuvieron buscándola. De hecho, Matías Álvarez, el jefe de policía que estuvo a cargo de la investigación de la desaparición, y resulta que 24 horas después, un camionero manifestó que vio una luz enceguecedora, y cuando la luz se movió, él habla de que la luz se movió, encontró a Irma sentada en la ruta. Exactamente, sí. Él la levantó, porque como la estaban buscando por todos lados, él la reconoció, la llevó de nuevo al pueblo, y la particularidad que tenía es que Irma no podía hablar. Vos sabés que ese es un recurrente en la mayoría de las abducciones que han sucedido en La Pampa. En el 2006, una de las más fuertes, la del cabo Sergio Pucheta, que tuve el lujo de conocerlo este año en Capilla del Monte. Te mandamos un saludo, Sergio. Ah, sí, un saludo grande a Sergio, que es una masa. A él le pasó exactamente lo mismo. Cuando la policía lo encontró, después de un fuerte rastrillaje donde todo el mundo estuvo metido, como 4 comisarías, él se encontraba sin poder hablar. Tuvieron que sedarlo, llevarlo al hospital, tenerlo como 3 días ahí hasta que se pudo calmar y contar ese extraño suceso. Ahora, no es el único, a Julio Plagner le pasó exactamente lo mismo. Ahora vamos a contar un poquito de Julio Plagner. Sí, yo te quería preguntar. Sí, decime. ¿Sería como que en el mismo estado de shock es que la gente no puede hablar, o se da una explicación médica quizás? Es muy probable que por el estrés de la situación. Okay. Estamos hablando que vos vas caminando haciendo algún quehacer en el campo y de golpe te encandila una luz y perdés todo conocimiento. No, sí, no me puedo imaginar. ¿Entendés? Esa situación, total. En algunos casos tenés la aventura de que se te genera una laguna mental y no recordás lo que ha pasado. En otros casos, cuando te vienen unos flashbacks, que es donde nosotros empezamos a recopilar la información, o más adelante se hace una especie de hipnosis profunda para poder recuperar esos datos, empezamos a recoger testimonios, bueno, casi siempre en los mismos parámetros,
que es como se conoce a veces a la situación, se crea como una campana de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor del testigo todo se detiene, que es lo que vos decías, que de golpe nevó en la zona sur, en tu experiencia que contabas vos, y de golpe todo quedó como congelado en el tiempo. Bueno, es un in situ, como es un modus operandi de estas entidades, Ojo, hay un poco de debate últimamente con esto, porque hay gente que no se está tirando mucho por el tema de la hipótesis extraterrestre, y yo la defiendo diciendo que se trata de tecnología con la que utilizan esa especie de inmovilización, ¿no?, de la zona, como para neutralizar y que otras personas no la vean. ¿Por qué? En el caso de Pucheta, una vez que lo tienen estos seres, se volvió completamente invisible. Dice que empezó a ver animales de campo, empezó a ver movimiento del campo a la noche, y ningún animal se percataba o se asustaba de lo que a él le estaba pasando, que se lo estaban llevando las entidades a la nave. O sea, estamos hablando de un manto de invisibilidad. Como camuflaje. Exactamente, sí. Y aparte estamos hablando de control mental, porque muchos de los testigos, el primer reflejo de la experiencia es quedar paralizados y no tener dominio de su cuerpo. Me encanta la frase que usaste, campana de realidad. Es una frase que acuña JJ Benítez. No, esa frase, ¿sabes de dónde viene? ¿Dónde viene? Esa frase la escribe en un reporte policial el sheriff de Hopkinsville. Hopkinsville. Bueno, después del enfrentamiento de Hopkinsville, que es un caso, los duendes es uno de mis casos favoritos. Es increíble. De hecho, el último programa de la temporada anterior se llama Nuestros Enigmas Favoritos, donde cada uno cuenta sus casos favoritos. Y yo conté el de Hopkinsville porque me encanta. Sí, bueno, años después, JJ Benítez lo rescata porque es una muy buena frase para describir la situación in situ. Exactamente, porque lo que pasa es justamente esa sensación de que estás como en otra dimensión. Exactamente. Muchos aires diferentes, los sonidos son diferentes. Se refieren a la sensación de estar recién despertándose de un sueño, a esa somnolencia, manejarse dentro de ese mundo intermedio entre el sueño y la vigilia. Bueno, ese es un efecto creado que para mí no es otra cosa que tecnología. Y una de las cosas que estabas mencionando recién, o sea, que lo quise dejar para después porque es muy interesante y es para hablar un poquito más del caso Plattner, de Julio Plattner, porque tiene un paralelismo con el caso de Irma Rick en este tema de que él no podía comunicarse, no podía hablar después de su encuentro, con la diferencia de que esto ocurrió en el año 83. 83, sí. Esto ocurrió en la localidad de Winifreda de La Pampa, y más o menos a las 7:15 de la tarde estaba terminando las labores de campo cuando describe lo siguiente, o sea, lo mismo que Irma, el tema de la luz cegadora. Exactamente. Con la diferencia de que él sí se acuerda después lo que pasó, y describe que él se encontró en una habitación redonda, acostado en un mueble que él describe como un sillón. De odontólogo. De odontólogo. Exactamente. Y él trata de levantarse, pero no puede porque hay algo invisible que se choca con algo invisible, por eso no se puede incorporar. Bueno, volvemos al dato de la parálisis, que es similar a una parálisis de sueño, pero no lo es, porque vos estás consciente todo el tiempo de lo que te pasa. No en todos los testigos se presenta esa conciencia de poder recordar los detalles, pero estos casos puntuales son los que nos ayudan a nosotros a armar un modus operandi de estas entidades. Tanto en el caso de Irma, como el de Sergio Pucheta, como el de Plattner, como en el caso del camionero Meneses, que también es del año 81, son 2 años antes. Son todos cerca de la misma zona. Inclusive el de Vivencio Yanga, que no está dentro de La Pampa, pero sí son rutas. Vivencio Yanga, eso fue de Bahía Blanca. Por debajo de Bahía Blanca, estaba yendo para Esquel, por la ruta 5, y lo mismo, se para a la medianoche a cambiar una goma, y cuando se da vuelta se encuentra que tenía 3 seres de 3 metros de alto, 2 hombres y una mujer que lo miran, y atrás de él una luz inmensa. Después pierde el conocimiento y cuando lo vuelve en sí, estaba dentro de la nave, presuntamente en el espacio, según lo que relató después, y bueno, y cuenta los experimentos que le hicieron. Tal cual, sí, también es un caso del que hablamos ya en este programa. Exactamente, sí. Y te hace reflexionar un poco, ¿no? Porque somos ganados. Te lo pones a pensar. Bueno, una de las cosas, igual que una vaca. Una de las cosas que cuenta Plattner justamente cuando se despierta, él también que está junto a 3 hombres y una mujer, que él describe que son como humanos, o sea, no describe a los típicos grises, pero describe como lampiños, y la característica más apabullante es que tienen los ojos enormes o redondos saltones. ¿Y qué hacen? Le aproximan un tubo a la altura de la muñeca y a la altura del brazo, 2 tubos,
y le sacan sangre sin que él sienta ningún tipo de dolor. Sí, a mí con todo esto que están contando, yo soy muy nueva en todo esto, y lo que me viene la duda, que entiendo también, ¿no? En los experimentos que se hacen con todos los humanos, con todas las abducciones, también lo vemos de nuestro lado, ¿no? Digo, todas las investigaciones que se habrán hecho con los extraterrestres que se han encontrado, que nosotros ni sabemos, y no creo que hayan sido también piadosos de esta gente o de estos seres. Y a tomar el té los invitaron. No, y bueno, entonces yo digo, obviamente, pobre la gente que pasó todo esto, pero es pasa de los dos lados, o sea, también. Sí, hay mucho para debatir. Pasa que el concepto de humanidad, no creo que una persona normal le haría esto a un humano. Lo toman como estos seres. Sí, el gobierno que lo encontró lo diseccionó, hizo lo que tuviese que hacer, porque no lo considera humano, lo considera algo que... Algo raro. Y lo mismo ellos con nosotros, supongo. Bueno, todo esto claramente, presuntamente, o sea, no sabemos si algo de esto en realidad pasó, o sea... A mí lo que me llama la atención de este caso en particular y de muchos otros casos que nosotros hablamos acá en este programa, de hecho dedicamos un programa al tema del vampirismo. Y es esto, el vampirismo, como muchas veces estos eventos tienen un componente, casi todos tienen dos componentes, o por lo menos uno de los dos. Uno, la sangre. Dos, el sexo. Casi siempre tienen estos dos componentes, o por lo menos uno de los dos. Y eso es una de las cosas que más me llama la atención. Porque si fuese una cuestión de experimentar, ¿cuántas muestras de sangre necesitas? No, un par de muestras. Mirá, nos vienen sacando sangre desde los 50. Bueno, pero también pueden ser de otros lados, o sea, que no siempre sea de la misma región. Bueno, se dice, Fabio Serpa solía decir que han visitado la Tierra las 88 razas distintas. Por eso. Así que... Sí, es una afirmación muy aventurada también, o sea. Sí, obviamente, pero bueno, Salvador Freixedo es, para mí, el dos. El primero es John Keel. Y Salvador Freixedo atrás. Salvador Freixedo en La Granja Humana ya nos exponía la famosa planeta cárcel o planeta granja. Exactamente, y que hablaba también del tema de la sangre, de cómo usaban la sangre. Bueno, en Defendámonos de los Dioses renegaba mucho sobre eso, sobre qué Dios te va a pedir muestras de sangre. Ningún Dios piadoso te va a pedir un sacrificio de sangre, el holocausto del Antiguo Testamento. El holocausto, exactamente. Bueno, también hablamos de eso en un programa que se llama justamente Defendámonos de los Dioses. Excelente título. Hicimos un monográfico de ese libro, tanto de ese, y después en la temporada anterior hablamos de la amenaza extraterrestre, y también contamos tipo la tesis de esos libros. Bueno, otro factor que se daba en todo, que lo hemos contado en varios programas, es el olor a azufre, ¿te acordás? También, bueno, pero eso tiene que ver más con las apariciones. En el fenómeno OVNI también se da mucho, pero... Hay a veces un atisbo de olor a ozono en algunos casos. Exacto, exactamente. Es diferente, pero sí, se han dado casos, por lo general los del chupacabra, aunque parezca mentira, donde dicen que hay olor a azufre, pero yo no sé si, hasta que no me cruce con alguno de esos, no te voy a decir si es cierto. Y vos, Gustavo, contame vos, o sea, vos estuviste en La Pampa, hablaste con la gente, ¿qué estuviste haciendo? Mira, tuve viajes ocasionales a La Pampa, una para ver la zona donde fue el caso de Sergio Pucheta, más o menos para revisarla, no porque iba a encontrar algo, sino porque me resultó interesante conocer el lugar donde le pasó eso. Y hablando con la gente, te puedo asegurar que en La Pampa hay millones de testimonios, solamente que por ahí cambia, en vez de bólido, le dicen luz mala, pero desde siempre se ha conocido que en La Pampa es un lugar donde no podés andar de noche porque la luz mala te puede agarrar. De hecho, los policías pampeanos que están activos, yo calculo que deben seguir viendo anomalías. De hecho, hoy hubo una mutilación de ganado en un campo de La Pampa, con las mismas características que ustedes ya vienen viendo desde los años 70 en todos lados. En el caso de Irma Rick, justamente el primer secuestro que tiene ella hace 20 años fue en el marco de mutilación de ganado. Ella la primera vez que ella se hace pública no tuvo un secuestro, solamente tuvo un avistamiento de un ser encima de un silo de su propiedad. Ah, es verdad, ok. Pero fue dentro del contexto del 2002 de las vacas mutiladas. Exactamente. Que vos fíjate que, discúlpame que te corte ahí, que afectó toda el área central de Argentina, porque no solamente fue La Pampa, fue parte de Córdoba, fue Santa Fe, fue de Entre Ríos, parte de Bahía Blanca, de los Campos, fíjate, toda la zona de Campos. Y es un detalle raro siempre ver la forma del corte y cómo está extraída, ¿no? O sea, las incisiones que tiene, nos da a entender que están buscando lo específico,
alguna glándula, alguna enzima específica dentro de ese animal. Bueno, nosotros contamos en este programa que de las vísceras y las cosas que le faltan a los animales mutilados son las cosas que Yahvé les pedía que sacrifiquen en el holocausto, justamente. El envoltorio del estómago, la grasa, habían ciertas partes del animal en el sacrificio que se tenían que comer y cierta parte que no, que había que quemarla porque era para Yahvé. Y esas partes, esas vísceras específicas que había que quemar, son las que le faltan a los animales mutilados hoy en día. Bueno, ese dato que estás compartiendo fue el pie para la hipótesis del culto satánico que estaba mutilando en aquella época. No sé quién dijo que era brasilero, pero decían que era un culto brasilero que estaba haciendo ofrendas y hacía esa clase de rituales con los animales. Mirá que dijeron de La Pampa. Yo hace poco, me fui de vacaciones al sur y en camioneta y fuimos por la ruta de La Pampa. Y cuando entramos hay unos cuantos kilómetros que no hay ninguna estación de servicio, que se los conoce como los malitos. Y cuando le preguntamos a un guardaparque, guardabosque, alguna recomendación, nos dijo, si viene una luz a la noche no paren. Bueno, ¿ves? Ese es uno de los tantas anécdotas que te vas a encontrar en las rutas de La Pampa. Tal cual. ¿Por qué? Le preguntamos. Me dice, pibe, hace caso, si ves una luz, no pares, porque se te va a parar el auto y vas a tener un montón de problemas. Vos seguí derecho y no mires para el costado. Lo tienen automatizado. Tal cual, pero está normalizado. Está totalmente normalizado. O sea, es cosa que ven normal, como en el norte, cuando te hablan del lobizón o te hablan de ciertas cosas que es normal para ellos. La luma del pomperito, sí. Todas esas cosas que son normal, que sí, bueno, loco, que acá no pasa eso. En Catamarca hay una zona que dice la gente que cuando vos pasás por ahí, si escuchás que alguien te llama por tu nombre, no tenés que darte vuelta, no tenés que responderle. Este mito urbano, ¿no? Es algo que me llama tanto la atención porque en los países árabes, en los desiertos, está la leyenda de los jinn, que justamente pasa lo mismo. Vos vas al desierto a la noche y si te llaman los jinn por tu nombre, vos no tenés que darte vuelta a responderle. Y entonces la cantidad de distancia que hay y de tiempo intermedio entre estas dos leyendas que no tienen nada que ver. Recordar un detalle, acá en todo el noroeste argentino tenemos una comunidad enorme de turcos y de árabes. Yo viví muchos años en Jujuy y te lo puedo asegurar. Armenios, muchos armenios ahí. Claro, bueno, eso se pudo haber mezclado las tradiciones con algún dicho del lugar. Pasa muy seguido esa mixtura, ese sincretismo, ¿viste? Entre pensamientos. ¿Y vos, Gustavo, alguna vez viste algo en...? Sí. Sí, de hecho todo empieza porque vi algo. Ajá, contame. Bueno, mira, te lo voy a tratar de hacer muy resumido por los tiempos de la radio, pero esto pasó en el año 87 cuando yo tenía recién 7 años y estaba en la mía. Estaba jugando a la pelota, era 4 de febrero, tuve que hacer mucho laburo mental para acordarme de la fecha, les aviso. 4 de febrero a la tarde, estaba en la mía, 7 de la tarde, un campito que estaba al lado de mi casa. En ese momento vivía en zona sur, en Claypole, que no estaba muy urbanizada y había mucho campo. Y yo me acuerdo exactamente que estaba mirando hacia el norte, pero por mirar, porque había la zona de Claypole está llena de eucaliptus de 8 metros, 6 metros, ¿viste? Y tenía una barrera enorme de eucaliptus en el horizonte. Yo estaba haciendo tiros al arco, full con el fútbol estaba, y en un momento veo una luz detrás de los árboles y dejo de jugar a la pelota y me pongo a mirar qué es. Y de golpe salió una tremenda nave. ¿Viste una cámara nave lenta? ¿Viste una nave? Una señora nave, al estilo de las naves de Paul Villa. No. Bueno, es un testigo que ha fotografiado unas naves color cremita, muy lindas. No tienen nada que ver con las de Adamski, son más modernas. Yo justamente estaba pensando en las de No, por eso hago la aclaración. Son las medias ovaladas, ¿no? Claro, es el típico platillo sin ninguna arista, sin ningún clavo, sin ningún remache, nada. Perfecto. Flotando despacio, no en mi dirección, en dirección de las vías del tren, como yéndose para el lado de Florencio Varela, que sería el este. Salí corriendo a avisarle a mi familia. Me trataron de loco, lo primero. Un pibe de 7 años le dicen loco, cerré la boca. Y vos sabés que yo me quedé con mucha bronca porque me dijeron eso. Y dije, ¿qué carajo es? Perdón la expresión, oyentes, pero fue la sensación del momento. Y entonces, dentro de lo que pude, traté de buscar información hasta que vi con una revista española sobre ovnis. Dije, esto será lo que vi. Y desde ese momento empecé a juntar material y a aprender sobre el fenómeno. Tiempo después, años después, ya en mi adolescencia, en el año 95, un tío mío entró en gendarmería y se fue a trabajar a Luminé, Neuquén. Entonces decido ir a pasar el invierno con él, cuando tenga tiempo, y resulta que cuando estoy volviendo de las vacaciones, en Cutralcó,
sobre Cutralcó en esa época. En Cutralcó me acuerdo en los 90. Bueno, fue en el 95, fue Mirá antes, vos. fue unos días, no sé si 2 semanas antes del caso Bariloche. Yo estaba volviendo. de Jorge Copolanco. Claro. Estaba volviendo y en la localidad de Cutralcó se había apagado todas las luces de la ciudad porque había un ovni sobrevolando sobre la ciudad. Lo llegamos a ver, eran como las 3 de la mañana. Tremendo. Sí, quiero invitarte más seguido, o sea, cuando quieras, Dale, vamos No a hay organizar problema. porque la verdad que Me gustaría después mencionar mi canal de YouTube. sí, donde por favor, subo- eso te iba a preguntar. Manda chivo, si la gente te quiere ubicar, si quiere contactarse con vos, si quiere ver el trabajo que haces, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, me encantaría que todos los interesados se acerquen a la plataforma de YouTube y busquen Crónicas del Misterio, que es el canal que regenteo y admito que no le estoy dando mucha bolilla, pero es porque estoy haciendo muchos viajes a diferentes congresos y juntando información al respecto para poder editarla y subirla al canal. De hecho, ahora estoy grabando justamente para después subirlo al canal. Así que muchas gracias por la invitación y cuando ustedes necesiten, estoy disponible. Bueno, No. siempre y cuando no surja nada raro. Muchas Y gracias a vos. anómalo. Tal cual. ¿Tenés Instagram, Facebook? Sí, Instagram, @Lord Shaman, es un apodo guerrero que tengo que me quedó de años, así que vayan ahí, que siempre alguna imagen, algo al respecto del fenómeno, siempre los mantengo al día por ahí por las historias, y nada, eso. Más que todo me manejo con YouTube, con Crónicas del Misterio, así que los invito a todos que quieran ir y mirar, ya tengo un par de videos ahí. Dale, de una, me voy a suscribir de una. Ahora los voy a invitar a que nos acompañen luego la semana que viene, ya que este programa llegó a su fin. Lamentablemente los tiempos en radio no seguramente lo habrán captado los oyentes. Era para quedarse acá 2 horas más o menos. Más o menos. Estamos todos tan cómodos. ¿Te sentiste cómodo, Gustavo? ¿Ya pasó una hora? Ya pasó una hora. A la pipeta. Bueno, gente, la próxima será. En el próximo programa, el miércoles que viene, vamos a contarles. Vamos a hablar un poco de criptozoología. Vamos a retomar. Ah, muy bien. Y vamos a contarle a la gente de aquellos casos en donde hay muchas zonas en el mundo donde hay testigos que afirman haberse encontrado con dinosaurios vivientes. En el corazón de África. Igual acá en la Patagonia hubo algunos casos en la época pasada de gliptodontes vivos. Ujú. Y bueno, y después el clásico del Nahuelito. El Nahuelito ya lo contamos también, ya Sí, hablamos sí, de sí, eso sí. acá. Yo te juro, oyentes, por favor, de esto sáquenlo de contexto que yo estoy en esta radio. Estaba sentado en la orilla, en la Guapi, y mi novia, haciéndome chiste, vas a ver, abuelito, yo vi algo raro. Bueno, hay video de Yo eso. tengo un video de esto, Hay- no soy el mejor. Hay video, Bueno, lo vamos a subir y ustedes pero- van a juzgar qué no, es lo que ven yo ahí. se lo juro, o sea, sacando de contexto todo el lugar donde estoy ocupando ahora, yo lo vi. Había algo que no era normal ahí. Yo creo que me vino a saludar. Bien, los esperamos entonces la semana que viene. Mi nombre es Gonzalo Flores, me acompaña Alexis Colarisi, como siempre, la nueva compañera Daniela. ¿La pasaste bien, Daniela? ¿Cómo te sentiste? Súper cómoda, gracias por el espacio, me encantó. Bien, te gusto, espero la Daniela. semana que viene. Por supuesto. Como siempre, Marisa Cerillo en los controles. Gustavo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Un gusto todos a todos. y buenas noches. Los esperamos la semana que viene. Nos vemos. Buenas noches. No olvides darle pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.